Lineales de orden 1, método del factor integrante. Hay varios métodos, pero yo veo el del factor integrante, o es el que nos marca en el temario. Método de factor integrante. Entonces, es importante que lo identifiquen para que vean qué vamos a hacer. Profesora. Ande. Una pregunta. ¿Dónde pongo la asistencia? Es que no encuentro el link. Sí. Ahorita se los puse en el chat. ¿Sí ya lo vieron? Es que me aparecían dos y creo que puse... no, sí, perdón. Está perfecto. Sí, tienes razón. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Entonces, vamos a poner, fíjense, ¿cómo voy a distinguir que es una ecuación lineal de orden 1? Bien sencillo, chicos. Cuando empezamos a ver que era una ecuación diferencial, cuando hablábamos de las ordinarias, de las parciales, etcétera, hablábamos de la lineal. Entonces, la lineal tenía una forma bien grande, pero la que tiene ahorita en especial forma cuadrática, forma de orden 1 es esta. A1 de X de Y con respecto de X más A0 de X por Y igual a G de X. Esta que está aquí se le llama forma general, ¿sí? Entonces, esta es una forma general, le voy a poner así, forma general. Y la intención de este método es llevarlo a la forma canónica. ¿Cómo se va a llevar a la forma canónica? Muy fácil. Este A1 que está aquí, lo voy a pasar dividiendo a toda la ecuación. Entonces me va a quedar dy en dx más A0 sobre A1 de x por y es igual a g de x. Esta se va a llamar la forma canónica. ¿Sale? Y aquí, obviamente, también era entre A1 de X. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a poner sea P de X igual a A0 de X sobre A1 de X y F de X igual a G de X sobre A1 de X. Entonces, la ecuación de arriba va a ser cambiada por dy en dx más p de x por y igual a ¿quién? A f de x. Así tengo que poner la ecuación lineal. Por favor, necesito que copien para poder borrar arriba. Entonces, este p de x va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque él me va a determinar lo que se llama el factor integrante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar y entonces me va a quedar aquí lo siguiente, chicos. Observen. Observen por acá. Voy a quitar esta verde también porque esta no me interesa mucho como las de abajo. Entonces, fíjate. Lo que hice fue, voy a calcular la integral de P de X con respecto de X. Ya que yo calcule ese P de X, que no olvidemos que este P de X es esta división entre A0 sobre A1. Entonces, ¿qué va a obtener? ¿O qué vamos a obtener? Lo que yo le voy a llamar el factor integrante. Que esto es E a la integral de P de X de X. ¿Sale? Este factor integrante lo voy a multiplicar por toda esta ecuación. Entonces, fíjense cómo va a quedar. E a la integral de P de X por dy con respecto de X más E a la integral de P de X por P de X por Y
igual a E a la integral de P de X de X por F de X. Y quiero que en este momento dejen de escribir y me hagan caso, porque luego están haciendo otras cosas. Entonces, fíjense, es importante que vean de dónde voy a sacar o por qué voy a eliminar, entre comillas, eliminar una parte de la ecuación. Observa, cuando nosotros tenemos, vamos a suponer que Y sea igual a U por B, la Y', ¿cómo la veo? Como U por la derivada de V con respecto de X más B por la derivada de U con respecto de dx. ¿Sí o no? Esa es una fórmula que ya no sabemos desde la prepa. Esta la voy a trabajar para poder identificar quién va a ser U y quién va a ser B. Yo le voy a llamar U a E a la integral de P de X dx. Por lo tanto, su derivada, ¿quién va a ser? O la derivada de U con respecto de X. Ah, pues va a ser E a la U, que va a ser E a la integral de P de X dx por la derivada de U, pero U es la integral, entonces la integral se va a eliminar con la derivada y solamente me va a quedar P de X, ¿sale? ¿Quién va a ser B? Ah, pues muy fácil, B va a ser Y. Y entonces mi derivada de B con respecto de X va a estar escrita ¿por quién? Por la derivada de Y con respecto de X. ¿Sale? Entonces, esta ecuación que está aquí arriba, la voy a cambiar por otra ecuación de este estilo, fíjate. Como ya me di cuenta que esto de aquí es un producto de funciones, entonces fíjense cómo lo voy a poner. La derivada con respecto de X, ¿de quién? De U por B, que entonces sería U por la derivada de B, porque así dice, ¿no? U por la derivada de B, que sería E a la integral de P de X dx por la derivada de Y con respecto de X, más B por la derivada de U, que sería P de X por E a la integral de P de X dx por Y, igual a F de X. Pero ya me di cuenta que sí cumple la fórmula, entonces es la derivada con respecto de X, ¿de quién? De U por B, o sea, de E a la integral de P de X dx por Y, igual a F de X. ¿Alguien tiene dudas con lo que acabo de hacer? ¿Nadie tiene dudas? Yo sí tengo una duda, maestra. A ver, dime. ¿Cómo determinó que U es E a la derivada de P? Ahora sí que se va a ir, veo, pues porque fue la primera que apareció, pero pude haber determinado que fueran al revés y te va a dar lo mismo. Ah, o sea, no importa. No. Ok. ¿De dónde surge E por la integral de PX? Por definición es el factor integrante. Por eso se llama así el método del factor integrante. Ah, ok. Gracias, profa. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Bien. Sí. Entonces voy a borrar esta parte. Y ahora, fíjense. Como aquí me faltó un factor integrante, ¿eh? Aquí acuérdense que va multiplicado. Por E a la integral de P de X dx, porque multiplica todo. Entonces aquí sería E a la integral de P de X dx. La intención obviamente de juntarlos como un producto de derivadas es cancelar esta. Cuando yo integro ambos miembros, aquí integro esta e integro esta, la derivada se integra con la derivada se elimina, perdón, con la integral. Y entonces me va a quedar lo siguiente, fíjense. Fíjense, acá
Me va a quedar esto. Me va a quedar esto, fíjense. Me va a quedar E a la integral de P de X dx por F de X, bueno, por Y, igual a la integral de a la integral de P de X dx por F de X. Entonces, acuérdense que siempre debo de despejar a Y, entonces se está multiplicando, pasa dividiendo y me queda, bueno, aquí me queda más una K, que es la K de integración. Me va a quedar la integral de E a la integral de P de X dx por F de X más K, todo entre quién, E a la integral de P de X dx. En el momento en el que logres hacer eso, ya acabaste. ¿Sale? Se ve feo, pero no está tan complicado. Sí, sí se ve feo, por eso que dice la integral de E a la integral y ve unas cosas bien extrañas, pero no está tan difícil. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Perdón, maestra, ¿me podría explicar el principio? Es que como se trabó mi internet, ya no le entendí. ¿Cuál principio, perdón? De cuando aquí abajo le puso lo de la integral que teníamos que cancelar la integral de d de x. Ay, maestra. O sea, ¿quieres saber por qué puse la integral? Ajá, porque ahí ya no le entendí. Lo que pasa es que para poder eliminar la derivada, la operación contraria a la derivada, por llamarlo así, es la integral. Entonces, como arriba les expliqué que era un producto de derivadas, esto que estaba en la ecuación, lo simplifiqué como la derivada del producto, con la intención de aplicar la integral y cancelar la derivada. ¿Sale? Y entonces, aquí me queda la integral con la derivada, se cancela, y entonces ya nada más me queda la integral de esto, y ya me queda lo de arriba, lo que está en rojo. Maestro, yo tengo otra duda. Voy, Gracias, dime. maestra. De nada. A ver, chicos, ¿alguien me había dicho que tenía una duda o otra duda o lo aluciné? Sí, yo. Dime, te escucho. En la parte azul, en la de arriba, hay un px antes de e a la integral de px de x. ¿Qué le pasó después o cómo fue que se eliminó? Les voy a patear, ¿eh? Porque les dije, para que no me pregunten. Miren. Es que hasta ahorita lo vi. Perdón. Sí, graciosos estos. Fíjate. U, aquí está. Por B es esta que está aquí. Viniendo de la fórmula de un producto de funciones en derivada. O sea, sí, ya sé ¿Ahí de vas dónde conmigo? salió todo. Ajá, o sea, sí sé de dónde salió eso de arriba. Sí. No, Lo pero que no sé. si supieras no me preguntarías por qué se redujo a esto. Si esta derivada que está así se puede desglosar de esta manera como está en la fórmula, entonces si yo estoy en la fórmula puedo regresar a esta parte, ¿sí o no? Ah, ok. Entonces, No, entonces ¿qué ya, hice? ya. La tenía desarrollada, la regresé a su forma original. Sí, ahora sí, ya. Gracias. De nada. Vamos al ejemplo. Déjenme poner. Ya puedo quitar esto porque voy a quitar la capa, ¿eh? Me voy a poner una nueva. Ya, profa. No seas malito, Bet, dale entrada porque no quiero que mi ejemplo se vea interrumpido por eso. Va. Está entrando el compañero. A ver, vamos a poner este ejemplo. Lo voy a poner en blanco. 1 menos el coseno de x de y más 2y seno de x menos tangente de x igual a 0. Ahí está mi ecuación. ¿Sale? Entonces, obviamente, ni siquiera podría decir si es lineal o no. Está como fea, ¿no? O sea, así como que si me la pusieran en el examen, yo me pondría a llorar, tal vez como ustedes, porque no sabría cómo
cómo resolverla. Por eso siempre acomódenlas. Podría pensar así, que fuera una exacta, pero tendría que demostrar que la parcial fueran igual. No es una homogénea por los exponentes, ni tampoco podría ser una separación de variables, porque en ningún momento tengo otra y más que esta. Pero bueno, podría ser el intento. Pero bueno, vamos a acomodarlo. Entonces, fíjense, primero, lo voy a pasar del otro lado. Entonces me va a quedar 1 menos el coseno de x de y es igual a menos 2y seno de x menos la tangente de x con respecto de x igual, ya nada de igual a 0, porque ya le quité la igualdad. Entonces, lo que voy a pasar es esa derivada del otro lado, entonces me va a quedar 1 menos el coseno de x de y en dx es igual a menos 2y seno de x más la tangente de x. ¿Sale? Fíjense, que tiene y es el que podría ser el a0 de la integral, entonces lo voy a cambiar como 1 menos el coseno de x de y en dx más 2y seno de x igual a la tangente de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sería el a1 de x, me va a quedar dy en dx más 2 veces el seno de x sobre 1 menos el coseno de x por y es igual a la tangente de x sobre 1 menos el coseno de x. Y es aquí donde ya determiné quién es mi p de x. Mi p de x es igual a 2 veces el seno de x sobre 1 menos el coseno de x. Por favor, necesito que copien porque necesito borrar algunas cosas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Más bien? Maestra, ¿por qué en ese, donde lo encerró en azul, el 2 seno de x sobre entre 1 menos coseno de x, al lado, ¿por qué puso y? Disculpe. ¿Por qué puse y? Porque aquí estaba el y, mira. Nada más lo cambié de posición, ¿ya viste? Ah, ok, sí. Ah, ok. Gracias. De nada. Fíjense. P de x, voy a borrar los primeros dos de arriba, ¿eh? Lo voy a integrar. Fíjate, la integral de p de x, ¿quién sería? Lo voy a ver como una u que sea 1 menos el coseno de x. ¿Y la derivada de u quién sería? La derivada de u sería menos el seno, ¿están de acuerdo? Pero por el menos que tiene el coseno se vuelve positiva. ¿Coseno? ¿Mandé? ¿Quedaría como coseno de x? No. Esta es tu función. Derívala. La derivada de 1 es 0. Sí. La derivada de menos el coseno sería menos el seno, o sea, seno de x. Sí. Entonces está completa, por lo tanto, me va a quedar 2 veces la integral del seno de x el logaritmo natural. Aquí no es el coseno, es de 1 menos el coseno. No, espérame. De 1 menos el coseno. Entonces esto por propiedades del logaritmo, ¿sí o no? Entonces obsérvenle. Mu
es e a la integral de p de x. Es decir, e a la logaritmo natural de 1 menos el coseno de x al cuadrado. Entonces el logaritmo se cancela con la exponencial y me queda... ¿Hasta ahí van conmigo? ¿O ya los perdí? Sí, vamos bien. Sí, maestra. No, sí. Sí, está bien. Bien. Sí. Entonces, fíjense, ¿qué me va a quedar? Voy a multiplicar todo por esta mu. ¿A quién voy a multiplicar? A esta ecuación. Miss, ¿para qué nos sirvió derivar la u, o sea, el 1 menos coseno de x en la parte de abajo? Para poder saber si podría aplicar la fórmula de la integral de du sobre u. Ah, ok. Gracias. Bien, chicos, a ver. Entonces, fíjense, voy a borrar esto. Acá. Y entonces voy a multiplicar a esta ecuación. Esta ecuación no la quiero borrar porque es la que me interesa. ¿Sale? Entonces, fíjense. Lo voy a poner en verde. Me va a quedar 1 menos el coseno de x al cuadrado por la derivada de y con respecto de x más 1 menos el coseno de x al cuadrado por 2 veces el seno, 2 veces el seno de x sobre 1 menos el coseno de x por y igual a 1 menos el coseno de x al cuadrado por la tangente de x sobre 1 menos el coseno de x. Es decir, 1 menos el coseno de x al cuadrado por dy con respecto de x más, lo cancelo con el de aquí, me queda 1 menos el coseno de x, bueno, 2 veces, por el seno de x por y igual a se cancela con y me queda 1 menos el coseno de x por la tangente de x. ¿Sale? Pero esto ya sabíamos que es un producto de derivadas, por lo que les había explicado al inicio. Entonces, fíjense, me va a quedar la derivada con respecto de x de quién? De 1 menos el coseno de x al cuadrado por y igual a la tangente de x menos el coseno de x por la tangente de x. Y entonces, integro ambos miembros, la integral cancela y me queda 1 menos el coseno de x al cuadrado por y es igual a la integral de la tangente de x con respecto de x menos la integral de ¿quién? Bueno, esta la voy a poner adentro. Del coseno de x por el seno de x sobre el coseno de x, porque la tangente es seno sobre el coseno. No sé si lo voy a sacar el menos. Ajá, entonces me va a quedar menos. Entonces, el coseno con el coseno se cancela. ¿Puedo borrar esto que está acá en rojo o no? Sí. Sí. Entonces me va a quedar esto, fíjense. Me va a quedar esto, chicos. 1 menos el coseno de x al cuadrado por y es igual a
la integral de la tangente la pueden tener como menos logaritmo natural del coseno de X o como el logaritmo natural de la secante. Yo lo voy a tomar como el logaritmo natural de la secante de X más la integral del seno es menos el coseno, pero por este menos se convierte en más el coseno de X más K. ¿Sale? Entonces, está multiplicando, pasa dividiendo y me queda Y es igual al logaritmo natural de la secante de X más el coseno de X más K, todo sobre 1 menos el coseno de X al cuadrado. Y ahí se termina. Yo sí tengo una duda. Dime, te escucho. O sea, sí entiendo por qué, pero no entendí más o menos ahí cómo, o sea, sí entendí en el ejemplo, pero no entendí ahorita en lo del producto de derivada, ¿se llama? O sea, en lo verde, arribita de lo rojo, todavía no entiendo bien cómo pasa de uno al otro. ¿Puedo explicar lo que me preguntaron? Lo voy a explicar con algo más sencillo, a ver si así le capiscan. Hace cuenta, te voy a poner funciones muy, muy sencillas para que logren identificar a qué me refiero. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que yo tengo que U vale seno de X y que B vale X cuadrada. Y tú las tienes así, X cuadrada por el seno de X. Cuando estaban en mate 1 les decían, pues escriban la derivada con respecto de X cuadrada seno de X es igual a X cuadrada por la derivada del seno de X con respecto de X más el seno de X por la derivada de X al cuadrado con respecto de X. Sobre todo los que estuvieron con su papi Víctor, él era muy dado a esto, o es muy dado a que ustedes pongan todo esto. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Sí, profesora. Y entonces, ¿qué les decía? Pues entonces pongan X cuadrada por la derivada del seno, ¿quién es? El coseno de X más 2X por el seno de X. Haz de cuenta que cuando tú estás en la integral, digo, en la ecuación, tú tienes esto. Pero esto es lo mismo que poner esto de acá arriba, es una expresión equivalente. ¿Sí o no? Sí. Es lo que yo hago. O sea, tú la tienes aquí así desglosada. Entonces yo como me doy cuenta que es una derivada de producto de funciones, entonces yo la hago en petit, como dice. O sea, como si le dijeras a un chamaquito de primaria que 40 es lo mismo que poner, ¿quién? No sé, 5 por 8 más 1 por 1. O sea, el niño va a entender que 5 por 8 es 40, no, más 1 por 0, ¿no? Así tendría que ser. 1 por 0. Entonces tú le dices al niño, tú lo tienes así, chavo. Pero esto es lo mismo que poner esto. ¿Sí o no? Ok. Es lo mismo Sí. que hago yo. Nada más que en un producto de derivadas. Ok. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Voy a compartir otra capa porque necesito ver el segundo método para que nos vayamos con 2 ejercicios. Ponemos ecuaciones no lineales, puntos y seguido, ecuación de Bernoulli. Cosa importante, es una ecuación no lineal.
No lineal, no. Pero ¿por qué es tan famosa y por qué es que la tenemos que ver? Porque Bernoulli la convierte en una lineal, la resuelve como una lineal y da los resultados. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a identificar una ecuación de Bernoulli? Muy sencillo. Muy, muy sencillo. Hagan de cuenta que tienen esto. Así. Bien, chicos. ¿Qué diferencia notamos esta con la lineal? ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia hay? De que el f de x está elevado a la enésima término. Bien, esta parte es lo que fastidia la ecuación y deja de ser una ecuación lineal. ¿Qué es lo que propone Bernoulli? Bernoulli dice, pues hay que dividir todo entre ese y a la n. Entonces me quedaría y a la menos n de y con respecto de x más p de x por y a la 1 menos n. Aquí sería a la 1 menos n. 1 menos n es igual a f de x. Y entonces propone un cambio de variable. Él dice, pues propon que z sea y a la 1 menos n. Y que entonces z' sea ¿quién? Esta es una u a la n, sería 1 menos n por y por la derivada de y con respecto de x. ¿Sale? Si se fijan, y a la menos n, perdón, porque se le suma 1, ¿no? Entonces me quedaría se le resta 1. Y a la menos n por la derivada de y con respecto de x. Le sale sobrando este 1 sobre 1 menos n para que sea exactamente igual a lo que tienes aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué me va a quedar? Este está multiplicando, pasa dividiendo y me queda 1 sobre 1 menos n por z' igual a ¿quién? A y a la menos n por la derivada de y con respecto de x. Entonces él dice, pues eso ya está bien fácil, porque entonces esta parte de aquí lo cambio por 1 sobre 1 menos n por z' más p de x por z igual a f de x así. Y entonces, este 1 sobre n que está aquí es un número porque es la potencia a la que estaba elevada la y. ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar muy sencillo esto. Z', si yo multiplico por esto, más 1 menos n por p de x por z igual a 1 menos n por f de x. Y entonces, observa, es una ecuación lineal. Ya la tienes de orden 1, se resuelve como una ecuación lineal y se saca el factor integrante, etcétera, y al final se hace un cambio de variable. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que ubiques bien cómo es que se tendría que cambiar. Vamos a poner nuestro ejemplo. Esperen, es que estoy sacando acá el libro que lo tenía hasta abajo. Entonces, déjenme ponerles acá un ejemplito. Vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Voy a borrar esta parte. Está de aquí. Entonces, fíjate. Vamos a suponer que tenemos de y en dx igual a y más c a la x por y al cuadrado.
¿Vale? Esa es tu ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es Bernoulli? Por el y cuadrado. Debe de haber un y diferente de 1. Puede ser fracción, puede ser positivo, negativo, como tú quieras, pero debe ser diferente de 1, porque si fuera 1, entonces es una lineal normal. Entonces, lo primero que voy a hacer es acomodar esta ecuación. Me va a quedar dy en dx menos y es igual a e a la x por y al cuadrado. ¿Sale? Aquí está la y elevada a otra potencia de la que habla Bernoulli. Entonces voy a dividir todo entre y a la menos 2. Entonces me va a quedar y a la menos 2 dy en dx menos y a la menos 1 igual a e a la x. Ya está dividido. Entonces es donde empezamos a decidir quién va a ser mi cambio de variable. Z va a ser y a la menos 1, porque es la que siempre está sola, por decirlo así. ¿Quién sería Z'? Pues es, de hecho, la voy a poner como menos y a la menos 1. Me voy a llevar su signo. Entonces me va a quedar menos, baja este, y me quedaría menos 1 por menos, pues quedaría 1 por y a la menos 2 por la derivada de y con respecto de x. Y ya está exactamente igual que lo que está aquí en blanco. Entonces lo voy a cambiar de esta manera. Me va a quedar Z' por quién más Z es igual a e a la x. Por lo tanto, mi p de x, ¿quién sería? 1, porque ahora mi ecuación va a depender de x y de z. ¿Quién es la integral de p de x? Ah, pues es x. Por lo tanto, mu va a ser e a la x. ¿Sale? Y entonces voy a multiplicar a toda la ecuación. ¿Qué ecuación? Esta ecuación. La voy a multiplicar por el mu, entonces me va a quedar e a la x z' más e a la x por z igual a e a la 2x. Y entonces aquí viene la parte donde les estaba explicando que es un producto de funciones. La derivada con respecto de x de quién? De e a la x por z es igual a e a la 2x. Integro ambos miembros, se cancela, me va a quedar, lo voy a poner en amarillo otra vez, me va a quedar ¿quién? E a la xz es igual, le falta aquí un 2, por eso le voy a agregar un medio de e a la 2x más k. Es decir, z es igual a un medio más k por e a la menos x, porque pasa dividiendo, aquí sería e a la x, ¿no? E a la x divide, entonces me queda e a la menos x y acá e a la x. Pero ¿quién es z? Menos 1 sobre y es igual a, voy a sacar mínimo común múltiplo, e a la x, 2 entre 2, 1, por e a la x, más 2k por e a la menos x. Está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me va a quedar menos 2 sobre e a la x más 2k e a la menos x igual a y. Y ya terminé. Todo terminó en términos de x y de y. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ganas de llorar? Profesora, la e a la x que está acompañada de la z pasa del otro lado Dividiendo. y al momento de subir, bueno, de pasarlo al denominador, al numerador pasa con signo negativo el x, ¿no? Así es.
Ah, ok.